Sí, pero... No se crea. Se vino de así, estuvo y se trajo a un gran Traje artista. al teatro directamente. Al teatro. Al teatro. Ah, bueno. La verdad que tiene una foja de servicios el señor impresionante. Como director, como actor. Bueno, lo estuvieron viendo días pasados Alejandra Zuccoli y Lucía Clerici, la especialista, el sábado pasado. Bienvenido, Gustavo Manzanal. Bueno, muy contento por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo se llama la obra que estuvieron viendo? Estuvimos viendo Chekhov se despide. Estuvimos ahí en el teatro La Fragua. Bueno, en una zona particular, Avenida Rivadavia, en el barrio de Almagro, ¿no? Sí, cerca de casa. Era buenísimo. Sí. Con varias zonas, es una zona con varios teatros así, de salas pequeñas, y esta también, con una capacidad. Hace poquito fuimos a verla a Ingrid Pellicori, por ahí cerquita, a la vuelta prácticamente, sí. Pero bueno, en la sede de la Walker, ahí es el teatro de la Walker. Claro. Bueno, esta sala no la conocía todavía, y bueno, entras ahí por el medio del escenario y te esperan, y en este caso me esperaron a mí porque casi que no llego, y que esta nota hubiera pasado para la próxima semana porque... Llegué corriendo. Al estreno. Al estreno. Le pido perdón a Carla, le mando un saludo porque me estuvo hasta un beso a Carla Rosaria momento Mayeli, ¿no? Encargada de prensa de la obra. Bueno, y estuvimos ahí viendo Chekhov se despide, quien organizó, quien armó la dramaturgia de esta obra, de este grande de las pequeñas cosas, está aquí a mi lado. Y bueno, nada, tu nombre. Bueno, muchísimas gracias. Sí, Gustavo Manzanal. Ahí está. Sí, bueno, me tocó, esta vez tenía ganas cuando nos reunimos con el grupo de simplemente actuar. Pero bueno, me tira mucho el tema de la dramaturgia, la composición a partir de la intertextualidad, es algo que venimos atravesando mucho en nuestro trabajo en común, en nuestro trabajo escolástico, de investigación. Siempre nos interesó que el teatro no fuera solamente subirse al escenario, sino que además tener una experiencia ligada con el saber, ligada con la experiencia profunda. Y bueno, y Chekhov nos abrió un panorama estupendo. Entonces, bueno, había que amalgamar todos esos textos de los cuales nos enamoramos, porque las piezas de Chekhov son muy conocidas, pero no tanto sus cuentos. Se sabe que fue un gran cuentista, pero su colección de cuentos es enorme. Entonces hay muchos cuentos, muchos textos diferentes. Todos tienen el tenor que tienen sus piezas, ¿no? Las problemáticas humanas más primarias que desencadenan conflictos muy, muy tremendos, a veces muy oscuros. Pero al mismo tiempo, con la claridad de su discurso, consigue ese realismo que prácticamente sentó las bases de lo que fue el teatro del siglo XX, ¿no? Porque aún las corrientes más vanguardistas se sostuvieron en la idea de poder armar una estructura dramática sobre la cual después revolucionar a través de efectos, de modificaciones, de búsquedas. Pero esa estructura dramática prácticamente Chekhov recogió el guante shakespeariano y de los grandes autores románticos, y pudo darle a su teatro y a nosotros, a quienes pudimos usufructuarlo de alguna manera, esa calidad de expresión que tiene que ver, por un lado, con lo metafórico, pero muchísimo con los hechos concretos, ¿no? Con los argumentos más flagrantes del ser humano, lo que lo confrontan con su realidad más primaria, ¿no? Sí. Bueno, por un lado, rescato ahí, son un grupo que se conocen y que se juntaron con esta intención de hablar, ¿no? Son el grupo... El grupo es Macabrones. Macabrones. Es muy lindo lo que pasó con eso, porque en realidad todos estos chicos son magníficos: Diego Solari, Gustavo Sternicchia, Fernando de Blas, bueno, ahora como asistente está mi hijo Martiniano Manzanal, y Carlita, bueno, la conocimos después, pero todos estos chicos en algún momento fueron alumnos míos. Obviamente allá lejos, ya son súper actores, todos profesionales, artistas profesionales, porque además Fernando de Blas está como director de arte, porque es un excelente fotógrafo, etcétera. Y nosotros hace muchísimos años, saliéndonos un poco del margen
de lo escolástico, de la enseñanza, de los talleres, decidimos hacer un espectáculo. Y ese espectáculo fue basado también en un texto relativamente clásico de un autor flamenco, Michel de Gelderot, que se llama La balada del gran macabro. Y ese también fue una dramaturgia mía basada en ese texto que se llamaba Macabrón. Entonces, como fue tan positiva la experiencia, cuando luego apareció una chorrera de posibilidades de hacer otras cosas juntos y demás, le pusimos ya al grupo Los Macabrones. Y entonces sí, nos volvimos a juntar. En realidad, esto fue en el 2006, quiere decir que casi tenemos 20 años de existencia. No hicimos 20 espectáculos para decir, bueno, uno por año, porque como todos pertenecemos a distintas agrupaciones, además. Yo hace 40 años que pertenezco al grupo Libertablas, que es un grupo muy potente en la teatralidad, sobre todo de Buenos Aires, pero del país en general. Y ellos también formaron sus grupos independientes y demás, y además muchos de ellos intervinieron en una experiencia didáctico-teatral que realizamos a nivel de formación docente, que fue el TETEBA, Teatro Terciario de Buenos Aires, que yo fundé hace casi 30 años, al modo de los teatros universitarios. Entonces estaba conformado por gente de la comunidad de los institutos de formación docente, así como los teatros universitarios en el mundo están conformados por la comunidad universitaria. En este caso la única diferencia es de titulación, pero más o menos es la misma gente, ¿no? Gente que viene de letras, gente que viene de matemáticas, gente que viene de química, ¿va? Estudiantes terciarios. Y ellos también participaron, o sea, hicimos muchas cosas juntos ahí. De hecho, Diego Solari, yo era el director y él fue nombrado subdirector de los últimos casi más de 10 años, sí, 10 años, los últimos 10 años de esa entidad, él fue el subdirector. Así que ya veníamos siempre en contacto y trabajando. Teatro, docencia y una experiencia de reedición de un clásico. Estar ahí, escuchar ese... salimos, ¿no? Y estaba Male, que es una amiga de Lucía, y salimos llenas de esas palabras perfectas, claras, que nos contaban una historia. Sí, ¿no? Bueno, volviendo un poco a cómo se compone la obra, recién me contabas que son 5 textos que eligieron para representar en base a 2 personajes principales, el cual uno representás vos. Y bueno, ¿cómo fue esa selección? ¿Por qué? ¿En qué sentido? ¿Cuál fue la intención? ¿Qué es lo que vamos a ver? Mirá, nosotros nos pusimos a leer los textos de Chekhov, sobre todo los relatos. Yo había leído buena parte de ellos, la colección, ya les digo, es enorme. Sacamos a relucir otros, cada uno fue leyendo y fuimos aportando. Yo tenía mucho entusiasmo por incluir por lo menos parte del Canto del Cisne, que es una pieza, es la única pieza que hay en este texto, porque los demás son narrativas. Y bueno, y al investigar y al empezar a recortar de esa narrativa, al buscar una intencionalidad discursiva en común, una cohesión y coherencia en el tratamiento de los hechos y demás, nos fue cerrando una historia dentro de la cual el Canto del Cisne también podía incluirse. Es con la que comienzas, ¿no? No, el Canto del Cisne es la que le toca a 40 mártires, que es cuando retorna, digamos, cuando viene de estar... Cuando viene el teatro, sí. Y se cree que bufón, se quedó dormido en el teatro. Sí. Entonces nos pareció que podíamos hacer esa combinación. Por lo tanto, todos investigamos, todos tiramos ideas, todos aportamos fragmentos. Después me tocó a mí la tarea de dramaturgia porque tengo más experiencia, porque lo suelo hacer. Pero sí, fue un trabajo que La pregunta ahí es cómo desde un relato, cómo se baja al texto teatral, ¿no? Es decir, cómo se adapta una narrativa, cómo es el proceso. Eso es interesantísimo. No sale por acá ahora ya, ¿no? Sí, no. Algo pasó. Ahí está. No, yo porque no sabía. Ese es un proceso verdaderamente muy nutricio, muy nutricio.
encontrar las palabras de la narrativa y transportarlas al hecho dramático es casi un fenómeno epistemológico, ¿no? Porque es como trasladar una ciencia a la otra, un arte a otro, un lenguaje a otro lenguaje, y encontrar cuáles son las vías de acceso a la teatralidad en la narrativa, que además aporta los aspectos que en teatro o en los textos teatrales se conocen como didascálicos, ¿no? Es decir, aquellos que aportan a espacios escénicos, movimientos. El narrador por ahí está diciendo, entonces va hacia la ventana. El narrador lo dice muy suelto de cuerpo, pero después nosotros lo tenemos que actuar eso. Claro, claro. Entonces, en descubrir qué cosas son actuables, qué cosas conviene transitarlas más desde lo profundo, más desde... ¿Y qué palabra se le pone? Porque tampoco las palabras del actor no están, por ahí no son las textuales de la narración, ¿no? Eso es muy bueno. Hay muchos estudios respecto de eso, sobre todo la semiótica teatral ha dedicado espacios enormes de investigación a esto. Se habla de adaptación, se habla de versión, se habla de sampleo, se habla de dramatización. Todas estas son formas de abordar desde el punto de vista de la teatralidad los textos que provienen no del teatro propiamente dicho, no solo de la narrativa, pueden incluso provenir del medio informativo. Uno puede llevar al teatro una noticia, claro. Una noticia, ¿no? Un ensayo. Un ensayo. Y en este caso se usa un recurso de un personaje que no está, pero no aparece físicamente, bueno, que es muy interesante que uno escucha lo que ese personaje dice, porque se toca un piano. Off? No, es un personaje presente sin cuerpo. Yo no la vi y pregunto. Sí, no, es interesante, porque vos decís un off, es uno de los modos, pero en este caso fue bastante más riesgoso, no hay off. O sea, pero hay presencia. No hay narrador. Hay presencia, no hay. Acá es el reflejo y la combinación. Es un recurso, no sé cómo, es maravilloso porque nos obliga a que la imaginación intervenga dentro del teatro. Tal cual. Y es un desencadenante dramático, además, porque no es solamente un personaje que está por ahí, sino que desencadena casi el conflicto. Sí, nos apasionó mucho. Sabíamos que era un riesgo. Porque para el actor muy compleja esa escena. Pero bueno, la disfrutamos mucho de trabajarla. El proceso creativo fue muy voluminoso, de alto voltaje, y sobre todo porque es una escena fuerte desde el punto de vista de las conductas, ¿no? Sí. Y bueno, sí, está muy bien que ustedes hacen mucho hincapié en eso, porque fue algo de lo que más energía nos convocó, ¿no? Poder construir un texto en base a tanta riqueza expresiva que tiene Chekhov, ya sea en todos los géneros que trabajó. Pues a uno le llama la atención, por ahí lo hace de taquito. Gustavo, qué sé yo, ¿no? No, por el que sabe. Se nota, se vio, ¿no? Se ven las obras de estas, sí. No, y también, ¿no? Lo particular de estas obras, de estos personajes, es que parece que como que uno espera quizás lo tradicional, que vayan hacia algún lado, que haya una resolución, un final distinto o como alegre si se quiere, y acá Chekhov es justamente el bueno, esto es lo que hay, ¿no? El personaje es esto, la insatisfacción mía es esta, te la muestro, acá está, la soledad, el alma vagando ahí por el teatro, recordando su pasado, o el que no puede escapar de su presente, ¿no? Es esa vacuidad que tiene y que la deja ahí al descubierto, ¿no? Completamente, lo que decís es perfecto. Pero sí también me atrevo a decir que nos atrevimos un poco, esto Chekhov mandado a hacer para ofrecerlo, ¿no? Y por suerte creo que lo pudimos tomar. Nos atrevimos un poco con el humor también, ¿no? Claro, es decir, buscar dentro de esa tortuosidad de los acontecimientos que a estos individuos, a todos prácticamente los hace atravesar un final de partida, porque por eso se llama Chekhov se despide, que además pudiera tener un poco la salpicadura de lo irónico,
del humor ácido, de esa cosa que parece increíble que en medio de esos estados de conciencia tan latentes y tan fuertes aparezca como algo risible. Lo disfrutamos nosotros, tratamos de transmitirlo. Hubo buena respuesta del espectador, así que por ahora nos llevamos. Sí. Nos quedamos ahí con los sandwichitos que estaban ahí, ¿no? Bueno, pero eso es solo por el estreno. No sé, había sandwichitos, ¿no? Había cositas del paquetito. No sé, yo me los imagino unos sandwichitos de miga. Cada uno imagina. Vamos tirando, seguimos charlando, pero digo, vamos diciendo sábados a las 20 horas, ¿no? Es el horario. Sí, sábados a las 20. Mañana. Se estrenó el sábado pasado, mañana segunda función, Espacio Cultural La Fragua, Avenida Rivadavia 4127. Tal cual. Es un espacio cultural donde adelante también se come rico. ¿Dónde vas a buscar esos sanguchitos que no? Es muy agradable el lugar porque tiene ese restaurancito adelante, después tiene un hall muy amplio donde se hacen exposiciones permanentes, y la sala es acogedora, pese a que obviamente es una sala, es un espacio ganado, digamos. Pero digamos para lo que se toca al actor. Sí, ahí, para el espacio escénico es muy atractivo, pues porque tiene una embocadura grande, el público está muy cerca. Sí, la verdad que lo hemos disfrutado. Fue un público bastante educado, no abrieron caramelitos. Se rieron bastante también. Se rieron bastante. Había algún que otro comentario. Eso me gustaba mucho, sentir, uno lo siente mucho, la respuesta, y tanto el silencio como el estar muy atentos y ver que a la primera de cambio que aparecía algo que era, la gente por ahí largaba una risita, lo captaba. Es muy lindo para nosotros. Se produce esa comunicación a la que siempre se aspira desde el escenario, ¿no? El público estábamos en gradas, así como en el colegio, pero sentados en sillas, mirando la obra ahí muy cerquita, oliendo, ¿no? Esta es la diferencia del teatro, se huele el aliento del actor, la experiencia que está pasando ahí. Esa es la diferencia del cine, de las pantallas. Vos estás en el mismo lugar donde está ocurriendo. Qué experiencia inmersiva. Gustavo Manzanal, además, para la radio tiene una voz muy atractiva, muy fuerte, muy sólida, muy estructurada, así que está muy bien, realmente se nota. Sí, me interesa también por ahí destacar en los jóvenes, porque para mí son jóvenes, por supuesto, pero para mí son unos chicos los que me acompañan, que uno de los aspectos técnicos que más hemos trabajado en nuestra historia es el decir. Nos interesa mucho, yo les decía en algunas clases allá por hace 20 años, 25 años, yo les decía, si ustedes logran decir este texto, pueden decir cualquiera. Y si pueden decir cualquier texto, pueden atravesar cualquier estado. Y la verdad que estoy convencido de eso. Y aprovecho la generosidad de ustedes que me dan también una pantalla para decírselo. Sé que hay muchos alumnos y exalumnos mirando. Esto es exactamente así. Entonces nos interesa mucho. Vos dijiste antes, y te lo agradezco, la claridad con la que se transmiten todos estos mensajes. Esa es una clave para nosotros. Todo forma parte y nos interesa la corporalidad, y nos interesa el desplazamiento, y nos interesa la luminotécnica, nos interesa todo lo que es un espectáculo, porque un espectáculo es un crisol de lenguajes. Pero muchísimo nos interesa poder transmitir las palabras con claridad, con expresión, con intención, y en Chekhov particularmente, que todo es tan sutil, no nos podemos dar el lujo de que nada quede librado. Sí, no hay nada de más, ¿no? La palabra justa. No hay nada de más. Sí, salimos en un baño dijimos, ¡ay, qué lindo clásico! Digo, qué lindo escuchar palabras y salir de esta idea de la imagen solamente. De la imagen, claro. Sí, claramente. Bueno, ¿no? yo voy a confesar algo. Yo estaba como en la esquina, en la última parte, y yo la verdad que no vi tanto porque, claro, está bien puesto en las gradas, pero claro, yo estaba ahí en una esquinita medio a oscuras y dije, no pasa nada, yo escucho. Entonces la viví más por ese lado y me llegó de igual forma, como que ni siquiera en la imagen estaba realmente
no hacía falta para disfrutarlo completamente, ¿no? Hasta una de estas personajes principales ni siquiera estaban ahí. Claro. Estaban Bueno, adentro eso ni lo vi tuyo. porque eso sí definitivamente me lo tapa. No, es que no estabas. No. La que tocaba el ¿No piano. estaba? ¿No estaba? había- Ah, pues, Hay piano. Hay piano. Hay piano. Ahí se escucha un piano. Se Hay- toca un piano. Hay 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 piano, hay una escenografía corpórea que también fue una jugada de nuestra parte porque hemos trabajado muchas veces con escenógrafos y demás. Esta vez ustedes saben que estamos atravesando los actores un momento también muy doloroso, muy duro, porque nosotros con el trabajo de años del teatro independiente, de teatro abierto y de toda la falange de grandes maestros que han construido una realidad teatral argentina, en algún momento conseguimos la ley del teatro, que derivó en que existieran instituciones capaces de apoyar la actividad teatral y que la actividad teatral no quedara solamente dividida entre el teatro off y el teatro oficial. Entonces muchísimos elencos, yo trabajé muchos años en el Cervantes, así que puedo decir que además... ¿En qué años? Gocé muchísimo. ¿Qué años? Y el primer trabajo lo hice en el 82 y el último lo hice en el 2017. Más o menos 15 temporadas por separado. Yo hice Gombrowicz, ahí hice Quijote, hice Electra en una versión que también armamos con Beto Rubinstein y Luis Rivera López. La sombra de una obsesión. Tal cual. Ajá. Tal Con cual. Luis Rivera López otra vez vuelve a aparecer. Ese era el subtexto. Sí, bueno. Ajá. no. Bueno, apareció en el espectáculo de Ingrid Pericori recordando A Federico, al papá, Sí, Ernesto claro. Bianco. Ernesto Bianco. Y claro. fue también compañero de mi papá entre la escuela técnica, que él era el que los organizaba a los profesores. Para de que tuvieran física. estéticamente Así en que cámara. yo lo conocí porque yo iba también ahí Qué bueno, a ver. qué bueno. Bueno, con Luis Entonces somos hermanos. ¿En serio? Sí, Así sí, que sí. mira, sí, bueno, sí. es un regalo. Papá Nos porque adoramos. ahora- Estuvo en la función. Ay, no, claro, sábado, yo lo conozco sí, de sí. chiquitita y lo veía No, iba no, al teatro a verlo. sí, fantástico. Hemos dirigido juntos, nos ganamos juntos el premio ACE, dirigiendo Las Mil y una Noches. Hace poquito venimos a hacer Segismundo, una versión de La Vida del Sueño, que estuvimos haciendo en el CCC. Él me acaba de dirigir en un Quijote. Nosotros hicimos un gran Quijote, un Quijote muy grande, un espectáculo así, lleno de cosas, en el año 2003 en el Teatro Nacional Cervantes, que ganó el premio ACE y ganó un montón de premios y fue de gira por todos lados. Y después de la pandemia, hicimos un Quijote unipersonal, un Quijote pospandémico. Y él también me volvió a dirigir. Vos eras el Quijote. Sí, no me Obviamente, quedaba más se te remedio. se te ve ahí. No me quedaba más ¿Te ha remedio. atrapado el Quijote en tu vida? Sí, ¿Cuál ¿no? era? ¿Todavía Quijote? ¿Ese? Y todavía Quijote. Todavía Quijote. Este último, el unipersonal, era todavía Quijote, claro, el Ajá. todavía. Todavía. Lo que vos preguntás siempre, Luis, en las charlas que hemos tenido, en mesas redondas que hemos armado o incluso en entrevistas, contaba que él se acuerda que cuando él empezó a pensar en montar Quijote, yo estaba trabajando con él en otras cosas y él, claro, viste, cuando tenés a alguien tan cerca no pensás en esa persona, estás pensando, ¿quién puede hacer Quijote? Y que yo le dije en ese momento, mirá, yo estoy ensayando Quijote desde que tenía 15 años, por favor, dámelo. ¿Cuál es tu texto de Quijote? Tu texto así favorito ahora. Bueno, yo amo muchísimos textos de Quijote. Me parece lo más conveniente y necesario, tanto para mí como para mi país, hacerme caballero andante y salir por el mundo buscando aventuras, deshaciendo agravios, afrontando peligros para tener fama. Bueno, sigue. Es un futuro, ¿cómo se llama? Instagramer. Quijote. Él quiere tener, o sea, imagínese Quijote con selfie. Sí, y totalmente. hubiera estado perfecto. Tener fama, claro. Él quería No, porque él quería Influencer. erigirse como uno de esos, como el caballero de la Blanca Luna, como Claro. Amadís de Gaula, como los grandes caballeros, ¿no? Había leído tanto de Buscaba eso todo que lo necesario, que ¿no? encarnó. Y podemos encarnar y verlo este sábado.
Sí, este sábado. No a Quijote. No a Quijote, eso tendremos que ir otra vez. Pero a un gran actor que ha quedado ahí en Rusia olvidado. ¿Cómo es tu personaje? Bueno, el personaje mío está subdividido allí, para que tenga unidad, es 40 mártires, mientras es el mendigo. Y después cuando se cree, digamos, cuando se cree que es el viejo actor, asoma su verdadera personalidad, que es Iván Ivanich. Ahí está. Por eso cuando él se hace llamar 40 mártires, dice, ¿usted lo conoce, 40 mártires? Bueno, está ahí, pero cuando él aparece es Iván Ivanich. Él dice Iván Ivanich. Soy yo, claro, soy el gran actor. ¿Te gusta más actuar o dirigir, Gustavo? Bueno, he disfrutado muchísimo de dirigir. Reconozco que estoy un poco cansado, ¿no? A esta altura, ¿no? Espectáculos muy complejos he hecho, muy grandes, y he dirigido muchos espectáculos. Me encanta ponerme en manos de grandes maestros, por ejemplo, de Luis, que me ha dirigido. Tuve la suerte de que me dirigiera el querido Adrián Blanco, que se nos fue en pandemia, Manolo Yedvabny, tuve grandes maestros que me dirigieron, Beto Rubinstein. Y la verdad que sí, me gusta muchísimo ponerme en manos de otros y que me dirijan. Pero sí, he tenido muchísimas imágenes e ideas para trasladarlas a montajes, y eso me ha llevado a ser también muy autogestivo y decir, bueno, quiero poner esto, no me importa, no voy a estar esperando que me llamen para poner esto. Quiero poner el Público de Lorca, bueno, lo voy a hacer. Y entonces por eso hice versión de Público de Lorca y de otras. Pero me gusta mucho actuar, porque me gustan mucho los procesos creativos en donde además puedo descansar en el otro. Quiero decir, la dirección te reclama mucha atención a aspectos a veces que no son del todo creativos, muchos que tienen que ver con formalidades, con resoluciones. Claro. Luli, ¿tenés algo para leernos? Claro, bueno, yo te cuento. Normalmente termino mis comentarios o mis espacios así de teatro con algún comentario en una especie de verso libre, que yo a mí sí me da vergüenza cuando viene gente así. Bueno, arriesgue. Y poco pude escribir porque la verdad que estuve con la semana arrancando y lo estuve escribiendo acá antes de empezar, así que de facultad. Claro, y los textos que hay que leer, entre ellos las tragedias griegas, me estuvieron sacando el tiempo, así que escribí muy poquito. No pero bueno, después habrá más no hay excusas, en postproducción. No queremos excusas previas. Un poco de lo que estuvimos hablando, ¿no? Casi como un presagio de lo que vería después de un accidentado camino, a la hora estuve a punto de no llegar. Corrí con la fuerza que ya no tenía y el teatro, la fragua, me supo abordar. En realidad fue Carla la que me tuvo que esperar, espero y procuro evitarle cualquier reclamo, y si es necesario, en todo caso, llamaré al querido colectivero que me dio unas vueltas a que dé explicaciones en su lugar. Saliendo de la casi tragedia, todo termina cuando por fin entro por el medio del escenario a una sala íntima y oscura que, iluminada en estos días, nos recuerda a quien supo encontrar en lo mundano, en lo terrenal, la respuesta profunda de la insatisfacción, el dolor y la insoportable vacuidad. A un grande de lo pequeño que destaca con justas palabras el sinsentido del daño injusto, que con el intérprete aquí presente hasta da gusto unas lágrimas querer soltar. No de tristeza, no de infelicidad, sino de entender el absurdo que trae lo cotidiano de la tragedia y la vil comedia que resulta de un alma perdida en su soledad. Chekhov se despide, nos da la bienvenida en la fragua con este elenco en escena. Gustavo Manzanal, aquí presente, dramaturgo y alma en pena, de perdido bufón que encuentra casa en el recuerdo de un pasado que arrasa con todo presente. No llegué a ahondar en mis palabras, pero como Chekhov invita, mejor palabras justas que palabras de más. Los invito finalmente a ver en vivo esta experiencia única, inmersiva, los sábados por la noche. Un clásico los espera y los dejo en espera porque todo lo necesario lo dejo en mis redes para que puedan ir a dicho lugar. Muy bien. Lo terminé recién, pero... Así que nada. Bueno. Lo vas a hacer llegar. Sí, lo va a hacer. Hacemos el corte. Se hace todo para
para que también, como joven que le gusta y disfruta del teatro, contagia a sus pares. A sus pares, por claro, que redes. ese es el tema, ¿no? Es impagable. Yo he disfrutado Eso. tanto del trabajo con los jóvenes y verlos que se entusiasman y que empiezan a generar cosas y que por ahí algo les dispara un poquito de lo que hayan visto o estado ahí, de esa experiencia, y entonces eso les lleva a hacer su propia historia. Es fabuloso. No tengas duda que yo después de esto me compré todos los libros de Chekhov para Sí, estar ahí esperando. entró en Chekhov. Sí, Sí. fuiste su puerta a Chekhov. Uy, qué alegría. Sí, le comentaba que no tenía mucho, Y poco. no, claro, Muy claro. poco. Lo Claro, tenías porque hay en el tanto para ADN. ver. nomás. Que te es muy joven y entonces hay que empezar de a poquito con todo. Pero Chekhov, qué hermoso que es Chekhov. Realmente. Claro. ¿Seguís en la docencia del teatro? ¿Estás dando Bueno, clases? obviamente paró el fragor. Yo, digamos, aprovechaba mucho que tenía, digamos, mis cursos. Yo, digamos, fui profesor durante muchísimos años en muchos lugares distintos. Entonces, en esos lugares donde era profesor por ahí de letras, yo soy profesor en letras. Ajá. Entonces enseñaba lingüística a nivel terciario, análisis del discurso, literatura en secundario, gramática. Entonces en todos los lugares, a sabiendas de mi experiencia teatral, me invitaban a hacer algo con teatro. Al jubilarme, yo me jubilé como docente, digamos, oficial. Obviamente esos espacios desaparecieron. Quedó solo mi escuela, mi espacio personal donde ¿Y tenés? ¿Das suelo dar clases? talleres. Sí, suelo dar talleres. Lo que pasa que después de la pandemia, en el 2021 hicimos taller y a comienzos de 2022. Y después ya no. Bueno, habrá que hacer uno pronto. Porque surgieron Mucho proyectos. mucho Proyecto teatro. de teatro, claro. Surgieron proyectos y ahora me mido un poquito más. Antes, bueno, me levantaba a las 7 de la mañana, estaba hasta las 12 de la noche con todo. Ahora me mido un poquito más, lo trato de hacer. Por ejemplo, a este espectáculo le puse, digamos, traté de estar lo más concentrado posible, Sí, dispersarme lo menos posible. No porque no lo haya hecho cuando era joven, es que tenía otra energía cuando era joven y no tenía que plantearme eso. Ahora me lo tuve que plantear y dije, prefiero no estar haciendo talleres. Pero sí, me apasiona la enseñanza constantemente y con estos chicos que son esponjas, porque cualquier cosa que uno les pueda transmitir, ellos están siempre abiertos a eso. Aproveché en los ensayos para tirarles cosas y volver a trabajar algunas cosas y hacer algún ejercicio y hacer precalentamiento y preparar lo que yo llamo el aparato psicofísico. Es decir, yo tengo un famoso libro que por ahí no hay ningún ejemplar, me encantaría que lo tengan ustedes en estos momentos. Se agotaron las 3 ediciones, que es Filosofía de la Técnica Teatral. Es un libro que la verdad que me gustaría tanto que lo tengan que hasta que no aparezca algún ejemplar les puedo pasar el PDF. Bueno, dale. La verdad que me gusta mucho que lo tengan, y sobre todo sí. que lo veas vos. Es un libro que me ha dado muchas satisfacciones, ganó el Premio Teatro del Mundo. Bueno, es un libro en el que yo pude condensar la experiencia de trabajo más la lectura que pude ir haciendo de lo que recogía, digamos, de los otros y sobre todo de los jóvenes. Y en términos técnicos, no plantear ejercicios que sirvan para la memoria sensorial o para la expresión a través del cuerpo, sino la filosofía de qué es lo que en el ser hace que funcionemos de determinada manera y los resultados de esos funcionamientos que generan en el ser. Finalmente, el ser como receptáculo y productor de los fenómenos creativos. Y eso es lo que me preocupaba. Por eso es un libro de filosofía, pero no de filosofía del teatro, sino filosofía de la técnica. Es decir, ¿qué me pasa cuando muevo este brazo de esta manera? ¿Por qué este brazo lo muevo de esta manera y no de esta otra? Yo decía, en un ejercicio como ir y venir, no hace falta que un ejercicio sea con toda una historia detrás. Ir y venir, ¿quién va? ¿A dónde va? ¿Por qué va? ¿Cómo va? ¿Va con otros? ¿Va contento? ¿Qué busca yendo? Cuando vuelve convencido, vuelve que logró los objetivos, no vuelve defraudado, vuelve solo, vuelve apurado, quiere regresar o no, quiere perderse. Todas esas preguntas surgen del aparato creativo, que es por un lado técnico, por otro lado existencial. Por lo tanto, la filosofía de la técnica teatral son las relaciones entre
lo existencial y la teatralidad. Y quienes están escuchando ahora, cuando se levanten a buscar un vaso de agua, pueden responderse todas esas preguntas ¿Cuál que es la acabas de acción? hacer. Claro que ¿No? sí. ¿Cómo voy a buscar ese vaso de agua? Capaz que ni lo hubiera. Uno no lo piensa, pensaron, ¿no? claro. Uno está ahí escuchando, ¿no? Y Automaticidad. ahora el próximo movimiento que nos estás escuchando, escuchaste todas esas preguntas, responde alguna. Es perfecto lo que decís, porque en realidad, ¿por qué nos las hacemos esas preguntas? Por una cuestión de hábito. En la vida cotidiana no las hacemos, pues nos ponemos... Sí, Te todo, metí. todo la es camisa, automático. Es claro. automático, Pero es un esas hábito. preguntas están, te pones Pero contento, están. triste, Porque estás vos te lo cansado. pones distinto, el pullover, vos te pusiste esto de una manera particular, vos miraste de una manera singular esa pantalla para leernos lo precioso que escribiste, y todo eso es singularidad. Claro. Y por lo tanto es técnica, porque algo pusiste en juego de los fenómenos a los cuales accedes a través de tu experiencia personal, de tu saber, de tu vida, de tus años, es distinto tener 20 años que tener 50, en fin. Y es por eso que ahora que se está preguntando tanto sobre la inteligencia artificial, si nos va a comer o no, ¿no? Y no. Acá está la respuesta. Ellos siempre, la inteligencia siempre le falta el cuerpo. Sí, totalmente. Y si le falta el cuerpo, le falta las diferentes singularidades de cada momento. Sí, en lo único que se vuelve algo tortuoso la inteligencia artificial es en lo invasiva, nada más. En lo invasiva sí, es como si vos decís, bueno, ya que diste el ejemplo de el vaso de agua, es como si para tomar tu vaso de agua y para ir hasta la heladera y servírtelo, alguien te dijera cómo, por dónde ir, Claro. no, como La receta. tomalo Claro, ahora. Julián, pero justamente lo que normalmente Una sola falla manera. la inteligencia artificial es en entender el sentido de lo que vos le estás pidiendo, ¿no? A mí me pasa mucho que bueno, al estudiar historia quizás a veces digo, bueno, a ver, tratame de resumir esto, esta forma o este periodo, y no entiende el sentido de qué significa todo eso. Y ahí está lo humano, ¿no? En captar cuál es la esencia, cuáles son esas palabras justas que le dan el sentido a todo ese momento, ¿no? Sí, no Y se eso- descarta que alguna vez lo entienda. Bueno, no Sí, sabemos. puede Por ser. ahora no, por ahora te por chamulla ahora no. bastante. Por ahora no, Por pero ahora te llamo. no, Digo, hasta yo que lo voy no, probando, a ver hasta que no hasta encuentre la teoría teatral, ¿no? Y no entienda eso, Claro, que no le llegue tu no libro. tendría que Que no le pase el PDF. No le pasemos el PDF porque ahí no sabemos. Se empieza Claro. a preguntar y ya está. Bueno, pero bien el PDF entonces. ¿eh? Pero el que- tuyo, el del libro. Pero ¿eh? viene Que el llegue, PDF, que llegue. sí, que llegue, pero no se la pongamos a No, Cloud ni a no se la ChatGPT. damos No hay a que ninguna IA. Gustavo, gracias por la visita. No, a ustedes, por favor, ha sido un placer enorme para mí. Bueno, Gustavo Manzanal estuvo con nosotros, le recordamos, Chekhov se despide. Bueno, es el director Pero no. general y uno de los actores que mañana sábado a las 20 y todos los próximos sábados estará en el Espacio Cultural La Fragua, Avenida Rivadavia 4127.